Continuamos narrando la historia de la Guerra de las Dos Rosas. En el anterior capítulo relatamos cómo los exiliados Warwick, York y Salisbury consiguieron reagrupar fuerzas para después tomar Londres, además de resultar vencedores en la decisiva batalla de Northampton. El débil rey Enrique VI fue de nuevo apresado por sus enemigos. Ricardo de York no pudo llegar a tiempo para participar en todos estos acontecimientos, aunque en su nombre luchó su hijo y heredero, Eduardo de March, un fiero adolescente de 1,93 m de altura, con una destreza con las armas igual al mejor de los soldados de toda Inglaterra. York posteriormente llegó a Londres, lugar donde se reunió con sus aliados Warwick y Salisbury, quienes tenían al rey Enrique VI bajo arresto. No les fue difícil revertir su condena a muerte civil, promulgada tan solo un año atrás. Los nobles rebeldes conseguían de esta manera restituir sus títulos, además de sus emblemas, eliminados de la abadía de Westminster, así como de todo suelo inglés. Además, York fue de nuevo propuesto como heredero al reino, tras desafiar a todo el mundo, atreviéndose a rozar con su mano el mismísimo trono del soberano ausente. Finalmente, por unanimidad, Ricardo de York fue propuesto como heredero por delante incluso del legítimo sucesor, Eduardo, hijo de Enrique VI y Margarita de Anjou. Precisamente, la reina se encontraba en estos momentos en el castillo de Pembroke, en Gales, bajo el amparo de los Tudor. Owen Tudor era el cabeza y fundador de la familia, casado en segundas nupcias con Catalina de Valois, la madre de Enrique VI. Edmundo y Jasper Tudor eran sus fieles y leales hijos, siempre dispuestos a luchar por los intereses de su hermanastro, el rey de Inglaterra, con quien mantenían excelentes relaciones. Sí, apoyarían la causa de Margarita de Anjou, pero necesitaban muchas más fuerzas. No era suficiente los 12.000 soldados a cargo de Henry Percy, Lord Somerset o el barón Clifford, aún leales a la causa de Enrique VI. Caídos en combate ya muchos de sus hombres y sin el sello real que permitía la leva de tropas en nombre del rey, Margarita de Anjou y Owen Tudor encontraron una efectiva pero incierta vía. La reina de Inglaterra buscaría apoyos extranjeros. Se entrevistaría con Jacobo II de Escocia. Margarita de Anjou se embarcó en una pequeña armada fletada por Owen Tudor, rumbo a las siempre frías y hostiles tierras de Escocia. La comitiva, encabezada por la reina inglesa, arribó a costas escocesas sin grandes contratiempos. Pero los hombres del rey escocés se mostraron extremadamente lacónicos ante las preguntas de cortesía de la reina referentes a la salud del monarca. Todo era muy extraño. Margarita de Anjou no fue recibida por el rey Jacobo II. María de Güeldres, su viuda de origen portugués, fue la encargada de la comitiva de bienvenida. El soberano de Escocia había fallecido pocos días atrás debido a un fatal accidente provocado por un cañón en mal estado. Pero Margarita y María se entendieron fácilmente. 4.000 fieros y aguerridos soldados escoceses, los mejores de cada clan, a cambio de un futuro enlace matrimonial entre Eduardo, el sucesor al trono,
y Margarita, princesa de Escocia, además de la región de Berwick. Margarita de Anjou había cumplido su cometido con creces. Volvería a suelo inglés reforzada con un buen puñado de soldados norteños. Mientras tanto, York y Salisbury cavilaban en el mismo corazón de Londres. Poseían una extensa y efectiva red de espionaje diseminada por todo el territorio inglés, desde la refinada corte de la misma reina de Inglaterra hasta la más cochambrosa de las tabernas de pueblo. York y Salisbury eran sabedores del inmenso ejército que se estaba conformando, presto a defender los intereses de la aún poderosa Margarita de Anjou. Podrían acabar sibilinamente con la vida de Enrique VI, que pareciera un accidente, y Ricardo de York asumiría directamente el trono inglés. Muy fácil en apariencia, pero este acto sin duda sería tachado como una felonía incluso por muchos de sus seguidores. No, era mejor retener al rey. Ellos eran los protectores de Enrique VI, la espada que le defendía de las malas artes ejecutadas por sus insidiosos lores, con la pérfida Margarita de Anjou a la cabeza. York y Salisbury resolvieron marchar inmediatamente al encuentro de sus enemigos, aún y encontrarse en pleno invierno, estación del año en la cual nunca se luchaba, ya que era muy difícil mantener una correcta línea de suministros, además del factor decisivo del gélido clima británico. Miles de hombres podían enfermar fácilmente y morir congelados en aquella penosa travesía. Pero esta era una contienda excepcional. York y Salisbury debían movilizar a sus 8.000 hombres y marchar al norte lo antes posible. Allí se reunirían con sus hijos, el conde March y Warwick, y juntos acabarían de una vez por todas con las fuerzas leales a la reina. Mientras tanto, Margarita de Anjou se encontró en la ciudad de York con Percy, el barón Clifford y el duque de Somerset, temerosa de que surgiera algún tipo de conflicto entre sus soldados ingleses y los fieros guerreros provenientes de Escocia, acérrimos y pretéritos enemigos. Pero nada de esto sucedió. Sus guerreros, incluso los escoceses, eran bien sabedores cuándo se debía respetar una tregua y quiénes eran los aliados frente a un poderoso enemigo. Ricardo de York y Salisbury ya se encontraban tan solo a 2 días de marcha de York. 18.000 hombres, el mayor ejército nunca visto en los últimos años, aguardaba la llegada de los nobles sublevados. York y Salisbury meditaron. No podían hacer frente a tamaña fuerza. Necesitaban replegarse a alguna fortaleza segura en espera de la llegada de los 6.000 hombres de Warwick. Los 3.000 soldados liderados por Eduardo de March ya se encontraban camino a Gales, prestos a batallar contra los ejércitos de los Tudor. La fortaleza de Sandal era el lugar perfecto para guardar la llegada de refuerzos. Una plaza ubicada a tan solo 20 kilómetros de la ciudad de York, con unas excelentes murallas y con provisiones para alimentar por unos días a los 8.000 soldados de York y Salisbury. Ambos nobles marcharon hacia el castillo de Sandal y allí permanecieron en espera de noticias, hacinados, eso sí, debido a la poca capacidad para alojar a tamaña cantidad de soldados.
Margarita de Anjou se debatía entre dos opciones. No sabía si York y Salisbury retenían al rey como prisionero en Sandal, o si por el contrario se encontraría preso en Londres. Tomar de nuevo la capital inglesa supondría un golpe de efecto, pero de poco serviría si allí no estaba el rey Enrique VI. Por otra parte, dejar a tan magnífico ejército enemigo a sus espaldas supondría un serio problema. Podrían ser presa fácil de una emboscada por la retaguardia. No, lo más sensato es marchar al encuentro del enemigo en Sandal. Por muy bien fortificada que sea la plaza, cuentan con 10.000 hombres más de ventaja. Esta vez los pertinaces York y Salisbury no se saldrán con la suya. Mientras tanto, los días pasaban en Sandal, sin que ningún explorador u oteador avistase ningún ejército enemigo. Las provisiones comenzaban a escasear y el conde Salisbury organizó una reducida partida de caza que encabezaría él mismo. Aquellos que se apuntaran recibirían más parte del trofeo conseguido, un buen aliciente para llenar los vacíos estómagos de los soldados acuartelados. El puente levadizo de Sandal fue bajado a una orden de York. Los cazadores se adentraron en los bosques aledaños a la fortaleza bajo la atenta mirada de los vigías apostados en las murallas. Algo extraño estaba sucediendo. Se escucharon gritos alejados y demás ruidos impropios de una montería. Decenas de soldados consiguieron llegar a las faldas de las murallas para dar la voz de alarma. Habían sido emboscados por tropas leales a Margarita de Anjou, hombres que habían aguardado pacientemente su turno camuflados en los densos bosques. Ricardo de York decidió ponerse a la cabeza de un nutrido grupo de soldados que partió en búsqueda de su fiel aliado Salisbury. Habían caído en la trampa. La densidad del bosque le impedía atisbar lo que allí estaba sucediendo, ni de cuántos soldados se componía el real ejército. Por si la cosa salía mal, ordenó a su segundo hijo, Edmundo de Rutland, que abandonara la fortaleza por una entrada secreta conocida como la Puerta de los Amantes. York salió del castillo de Sandal presto a socorrer a su amigo. Se adentró en los bosques guiándose por los sonidos de batalla y siguiendo las indicaciones de los hombres heridos o que huían a la desesperada, tan solo pobremente equipados con armas destinadas a la caza. Todo fue en vano. Salisbury había sido capturado, al igual que le sucedió a York, quien se vio superado por un ejército muy superior en hombres al suyo. Margarita de Anjou se mostró inflexible con el destino de sus ahora aprisionados enemigos, que se negaron a revelar dónde se encontraba el rey. Pena capital. Las cabezas de York, Salisbury y dos de sus hijos, incluido el joven Edmundo de Rutland, de tan solo 17 años de edad, serían expuestas en las murallas de York, bien visibles. La testa de Ricardo de York incluso fue decorada con una corona de papel, un serio aviso para todos aquellos que pretendieran usurpar el trono perteneciente a los Lancaster. Eduardo de March, sabedor del triste destino de su padre, se encontraba en territorio de Gales, presto a acabar con los Tudor, fieles aliados de los Lancaster. Antes de comandar su primera batalla, el gigante duque de March y ahora duque de York
presenció una insólita señal en el cielo que fue vaticinada como un buen augurio a su causa. 3 soles aparecieron en el horizonte de Gales, un insólito fenómeno meteorológico conocido como parhelio. Este sería su nuevo emblema en el futuro. Eduardo de March derrotó a los ejércitos Tudor con relativa facilidad en la batalla de Mortimer's Cross. Owen Tudor, cabeza y fundador de la familia, murió en el fragor del combate. Eduardo de March otra vez se había destacado como el más efectivo y mortífero soldado de su propia mesnada. Su increíble altura, 1,93 m, un equivalente a 2,10 m de hoy en día, infundía pavor y terror en las filas enemigas. Su espadón empuñado a doble mano ejecutaba a placer a cuantos hombres se pusieran en su camino. Eduardo de March, de tan solo 19 años de edad, fue vitoreado y aclamado por sus hombres tras batirse en duelo con ferocidad y rabia por la reciente muerte de su progenitor. Muchos ya se atrevían a llamarle rey. Tras la muerte de su padre, Ricardo de York, heredero al trono, esta responsabilidad recayó directamente sobre él. Tan solo bastaría con aliarse con Warwick y conformar un nuevo ejército que barriera de una vez por todas a Margarita de Anjou y sus secuaces. Él no mostraría piedad con el pusilánime rey cautivo, Enrique VI.